El día de hoy, desde España, tenemos el honor de contar con la presencia de Estefanía Galera, criminóloga, activista y difusora en contra del abuso psicopático en su plataforma Apartados 8 kilómetros. Estefanía es graduada en criminología, es máster en victimología y criminología aplicada. Es especialista en violencia de género, atención psicológica de víctimas de violencia de género y justicia restaurativa. Nuestra invitada cuenta con un posgrado en atención psicológica y es docente en las asignaturas de Introducción a la Psicopatía, Victimología, Técnicas de Manipulación, Psicopatía Integrada y Perfilación Criminal del Maltratador. Puedes seguir a Estefanía en @apartados 8 kilómetros en las diferentes redes sociales. Gracias, Estefanía, y bienvenida a la sala. Lili, Anoche estuve ¿estás viendo bien? tus videos. ¿Ah? Sí. ¿Y te No, que gusta? anoche me encantó. Sí, me encantó. Sí. Me metí después a la página de los videos y empecé a ver de Wow. corto. Sí, está muy bueno. Muy Explica bueno, muy te bien, felicito. ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Va al punto. O sea, súper bien. Y eso es lo que hace falta, ¿no? Y a lo que yo noto que la gente ahora la está despertando mucho porque están empezando a entender de estos temas, ¿no? Que eso es Lo súper que importante. es como todo, igual que tú también recibirás críticas por todo ¿y por qué no sales de ahí? ¿Por qué lo dices ahora? Exacto. Las que trabajamos de esto nos pasa lo mismo. Bueno. ¿Estás bien, Lili, para hoy día? Sí, lo que pasa es que ando las corridas, pero sí llegué y ya estoy bien. Sí, no, pues, estoy bien. Es que es fuerte el relato. Sí, pero yo trato de no pensar, ¿eh? O sea, trato de no, yo me dejo llevar y acordándome y todo el historia, pero trato de no pensar sobre eso todo el día. No me da el tiempo ni de pensar. Así que no he tenido ni tiempo de nada. Que de a poco él fue buscando excusas para ir llevándome a esta etapa en la que ya iban a empezar, o sea, la otra realidad, ¿no? Empezar a mostrarse realmente lo que era él, ¿no? Lo que era, cómo se manejaba con todo el grupo, porque yo tenía que empezar a convivir con ese grupo y no es tan fácil ya conviviendo todos, tapar como se tapaba al principio, ¿no? ¿Esta era la primera vez que él te trataba tan mal delante de todas? Cuando llega y no le abres el portón y te grita delante de Sí, todas. de esa forma sí. De esa forma sí. O sea, sí habían habido así desaires o caras de enojo y todo eso, pero nunca de esa forma, ¿no? De la forma en que yo me sentí muy humillada, ¿no? Y tampoco entendía que era para tanto, o sea, nunca pensé que podía ser para tanto. Pero finalmente acabaste creyendo que merecías ese castigo, su enfado, ¿no? Por no haber Y estado. es que él me hacía sentir que yo lo merecía, o sea, me hizo sentir que había sido algo tan grave el no haberle abierto el portón, ¿sí me entiendes? O no haber escuchado. Y yo para mí no era algo así, de hecho yo sentía que había cumplido con la orden de quedarme, cuidar, hacer lo que tenía que hacer, ¿si me entiendes? Solamente por eso y me lo recalcó tanto de que era algo terrible que yo no lo había visto así, ¿no? Y eso me hizo sentir súper mal, súper mal. Claro, es que realmente existe una desproporción de lo que tú has hecho a cómo te ha tratado él, porque justamente en esa parte del relato mencionas que no solamente se juntó el error de no abrir el portón, sino también lo que había pasado con Sofía. Entonces era como doble penitencia. Ahora el castigo Es, es mayor y, vale, sí, me lo merezco. Exactamente, porque yo por querer explicar por qué me demoro para abrir el portón, porque estuve ocupado con la niña y no tuve que explicar qué había pasado con la niña y por haberle hablado a la niña también desobedecí, ¿sí me Claro. entiendes? Entonces fue doble el enojo de él hacia mí. Es que justo en ese momento de la relación es cuando se ve más latente el refuerzo intermitente, realmente, porque es cuando tú empiezas como a darte cuenta de, wow, estaba bien conmigo, ahora ya no es caballeroso, ya no es atento, ya no es amable. Ahí es cuando empiezas a pensar, ¿qué está pasando? Ujú. Empiezas a buscar una explicación y como no hay explicación aparente, porque por su parte no hay ningún tipo de argumento ni nada,
la única explicación o solución posible es, como persona empática, cargar tú con la culpa y pensar, sí, habré sido yo lo he fastidiado, yo he hecho algo mal, ahora se va a desenamorar de mí. Y justamente hay una parte también del relato en el que dices, empezaba a notar que se enfriaba la relación. Realmente no se estaba enfriando. Lo que estaba pasando es que estaba cambiando de fase. Estabas pasando del love bombing a directamente la fase del refuerzo intermitente. Y es un cambio tan drástico que realmente la víctima encuentra una incoherencia y la deja estupefacta. No entiende lo que está pasando. Y siempre acaba culpándose a sí misma. Totalmente, lo dijiste tú, o sea, fue tan rápido y fue tan drástico el cambio que te deja así choqueando, o sea, choqueada, o sea, no entendía qué estaba pasando realmente. O sea, no me dejaba pensar tampoco, ¿no? O sea, fue algo así como de golpe, todo ese cambio. Claro, y a Entonces, partir sí, de ese momento solamente tienes que esforzarte más y más para luchar incansablemente para volver a lo de antes, a eso que tanto te gustaba, que te tratara como una reina, como la única, atento, bien, buen novio. Ahora tu único objetivo es volver a eso. Entonces te esfuerzas más y más y todo es en vano, porque todo es insuficiente realmente con una persona así. exactamente. Y cada vez era peor, porque era como tú dices, todos los días crecía, ¿no? Ese cambio de él era diario, ya al principio iba de a poquito y esta vez se empezó a hacer más rápido el cambio, ¿no? A diario pasaba algo y a diario se enojaba y a diario era un castigo nuevo. Entonces sí era muy diferente. El cambio de él ya no era la misma persona, ya estaba mostrándose totalmente diferente a lo que yo conocía. Y también creo que ahora con los años que han pasado, con la perspectiva que tienes, ahora tal vez el relato lo hubieras hecho diferente en aquella época, pero hay una parte en la que dices, siempre estaba buscando la explicación para enfadarse conmigo. Realmente en aquella Mm. época no creo que lo pensaras así, sino que más bien pensabas, siempre hacía yo algo mal y siempre se enfada conmigo. Ahora ya lo ves como una mujer madura, consciente de lo que ha pasado, de lo que ha vivido, y sí, no, lo que hacía era buscar una explicación. La hubiera o no la hubiera, para él existía. Sí, Pero totalmente. en aquel entonces seguro que no lo veías así y la situación era horrible. Sí, no, total. Yo estaba totalmente confundida. Es lo que te digo, o sea, estaba totalmente desorientada, no entendía qué estaba pasando y aparte venía de muchos cambios, ¿no? O sea, de ser, como tú dices, la novia en la que él era una persona totalmente diferente a que me contara que tenía que aceptar una familia, tenía que aceptar que compartirlo, o sea, fue todo el tiempo el tac, 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 o sea, fueron diferentes golpes en los que yo todavía no reaccionaba, ¿sí me entiendes? Ahora obviamente lo veo claro y digo, obviamente él lo hizo todo para ir llevándome hasta ahí, ¿no? Claro, él desde un principio lo que hace, y por eso me parece tan importante tu caso, no solamente para que cuentes tu verdad, sino porque muchas mujeres contigo van a ver el ejemplo de poder ver que hay camino, porque las personas que trabajamos con víctimas de maltrato psicológico siempre nos damos cuenta de que pasa lo mismo. No solamente es muy difícil dar la voz de alarma y pedir ayuda porque no sabes cómo hacerlo, sino porque también tienes mucho miedo al escarnio público. En tu caso, esta exposición es 1000 veces mayor. Por lo tanto, creo que eres un buen ejemplo para muchas mujeres y aunque esto es muy doloroso para ti, es un paso importante y que te mereces también contar tu verdad. Por lo tanto, aparte de hablar del refuerzo intermitente, tenemos que entender que en aquel momento estaba sufriendo el denominado síndrome de la mujer maltratada o indefensión aprendida, como se le conoce en la psicología clínica, que es pues, cuando se entra en una sensación subjetiva de que no se puede hacer nada. Ujú. Existen realmente oportunidades para poder salir de ahí, como hemos visto posteriormente en el momento ese en el que tú estás castigada en las escaleras, realmente existía una oportunidad de salir. Tú podías haber dicho, pues me voy. Pero claro, Ujú. mucha gente que no entiende de maltrato piensa, ¿y por qué la mujer maltratada no se va? ¿Por qué sigue ahí? Pues si se daba cuenta, ¿por qué no se iba? Pues justamente por esto, por la indefensión aprendida. Las características fundamentales es que la persona entra en una situación de vulnerabilidad y de adaptación al maltrato y al abuso crónico. Te adaptas a que te traten mal, a que te hagan eso contigo. No solamente tú acabas creyendo que te lo mereces, sino que piensas que no hay salida. Aunque sí que la hay,
la víctima no lo ve. Exactamente. Esa era la parte muy difícil durante todos estos años de explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la principal crítica de todo el mundo de decir por qué no se fueron, por qué parece que les hubiese gustado estar así, ¿no? ¿Por qué si tenían la puerta enfrente, por qué no si no tenían un micrófono, no hablaron, por qué cuando fueron a ver a sus padres no les pidieron ayuda, ¿me entiendes? O sea, esa es la parte tan importante de explicar y yo sé que es muy difícil también, porque la persona que no lo haya vivido está difícil que lo entienda, ¿no? Pero con estos procesos que estamos haciendo, con los especialistas que nos están ayudando, es súper importante y siento que mucha gente está despertando con esto, ¿no? Es increíble, pero sí, a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Claro, es que el maltrato no empieza desde el primer día. La No, gente piensa que el maltratador, pues el primer día que se encuentra contigo ya te empieza a pegar o ya te empieza a insultar. Y no, el maltrato tiene unas fases, un ciclo del abuso que se le denomina, en el cual se va de alguna manera sometiendo, a ti te han sometido de mil maneras, Sergio Andrade, y aparte de esa sumisión, también se te erosiona la autoestima, no solamente por todas las barbaridades que hizo que no podías ni ducharte, básicamente, consigue que, pues que no puedas salir de ahí. Es que no es simplemente que el golpe empiece el primer día, es que van creando eso. La víctima va pensando que lo merece, la víctima lo acepta, por así decirlo, y aunque tiene la duda de por qué está pasando, existe esa disonancia cognitiva de no quiero esto, pero tampoco puedo salir de aquí. Hay muchos patrones, hay muchos síndromes que se crean, hay muchos factores aquí a tener en cuenta. La manipulación es tan fuerte, tan grande, y aparte, como en todos los vídeos que he visto del estafador de sueños, hay que repetirlo de siempre, hay que tener en cuenta también la edad que tenías, la inocencia. Y aún así, aprovecho que he dicho esto para decir que el maltrato no conoce de estrato social, de edad, de cultura. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que los psicópatas, que es mi especialidad al menos, actúen de manera tan parecida, sean de diferente cultura, diferente país, diferente edad, diferente formación académica? Pues la explicación es muy sencilla. Igual que si a nosotros se nos mancha, yo qué sé, el coche, utilizamos agua, o utilizamos vinagre, o utilizamos limpiacristales, sabemos que todo esto funciona. Pues con las personas empáticas siempre funciona lo mismo y por eso todos ellos, todos los psicópatas, sean de donde sean, aplican lo mismo. Con una persona empática siempre va a funcionar utilizar la culpa, utilizar darle celos, utilizar hacerle el vacío, y como eso es lo que funciona, eso es lo que emplean. Ellos no nacen con un manual de instrucciones, sino que simplemente desde pequeños han ido conociendo el comportamiento humano. Ellos estaban en el colegio y veían cómo se sentía un alumno o un amiguito cuando el profesor le echaba bronca. Han visto qué pasaba con el amiguito al que ignoraban, saben lo que hace efecto en el empático, y eso es lo que a lo largo de toda su vida van aplicando en todas sus víctimas. oh, ujú. Se entiende, ¿no? Son muy observadores, ¿no? Son muy observadores. Sí, sí, sí. Ujú, sí, Y por otra parte, Liliana, te quería preguntar, sí, cuando comentas que tú siempre querías volver a la fase del inicio. Repito que que el ciclo del maltrato existe en diferentes fases: love bombing, el refuerzo intermitente, que es en el que estamos justo en este episodio, el hoovering, que lo vamos a ver también en este episodio, y la difamación, que no la vamos a ver en este episodio, pero te amenaza con ella. ujú, Viendo un poco al refuerzo intermitente y centrándome aquí, te pregunto, ¿tú sentías adicción? ¿Sentías que necesitabas estar con él? sí. Ya ahí, o sea, ya empezó a hacer, yo empecé a sentir esa, eh, ¿qué hago, no? Porque yo sentía que tenía, eran muchas sensaciones las que estaba viviendo, desde los celos, ¿no? Porque fue todo muy rápido, o sea, de los celos de tener que compartirlo, de estar viendo cuando entraban personas a su cuarto, ¿no? Y ya eh, a la vez sentía que quería estar ahí, o sea, que quería estar ahí, no, no es muy difícil explicarlo,
O sea, si bien fue muy duro y después tomé la decisión y no quería ya seguir, pero era como una lucha interna, ¿no? O sea, que necesitaba estar ahí, me sentía que si no estaba ahí no era nada, no podía estar sin él, ¿me entendés? O sea, era muy raro, muy raro, muy raro. Hay una frase que suelen repetir muchas víctimas y es que si él no me mira, no existo. Más o menos creo que eso ejemplifica un poco lo que sentías. Digo lo de la adicción porque la palabra adicción tiene unas connotaciones altamente negativas, pero es importante que la gente que esté viendo este vídeo entienda cómo funciona el cerebro de una víctima. No es una relación, tampoco diría, como en cualquier tipo de relación con un psicópata, que es una adicción. Esto se acerca más a una secta realmente. Pero sí que existe un patrón de adicción a nivel bioquímico. Cuando el maltratador te va aplicando este refuerzo intermitente, ahora te trato bien, ahora te trato mal, se activan ciertos neurotransmisores y mecanismos del cerebro que secretan ciertas sustancias como oxitocina, dopamina, serotonina, feniletilamina, que esto lo que crea es, pues, lo que digo, un patrón de adicción a nivel bioquímico. Igual que la cocaína, igual que las máquinas tragaperras, los ludópatas, se crea una adicción. Esto no es algo místico que nos estemos inventando, todos lo podéis buscar en internet, es el psicólogo Frederick Skinner, que hizo experimentos con esto y demostró que esto funciona así. Cuando te tratan bien y te tratan mal, pues al final te obsesionas en que te traten bien. Entonces, aparte de esto, se junta con otro factor psicológico que es la disonancia cognitiva, que es eso, tú sabes que no te están tratando bien, pero quieres estar ahí. Es todo muy complejo. No es simplemente que, me aguanté porque quería ser artista. No es eso. Estaba siendo maltratada y abusada de muchas maneras, pero sobre todo estaba siendo manipulada y por eso no podía salir de ahí. Exactamente, por eso también no te daba, o sea, si bien era algo que no estaba bien y que tú sabías que no estaba bien, tampoco te dabas cuenta que estaba siendo una víctima, como ahora lo veo, ¿no? O sea, no me daba cuenta de que todos esos procesos que estaba viviendo era una locura, o sea, sí me sentía que no estaba bien, porque no, dentro de mí yo decía, no, ¿por qué tengo que aceptar esto que no me parece que está lógico? Pero todo el mundo lo hacía, entonces te va llevando a eso, ¿no? Y también esto de me castiga a mí, pero veo que está bien con otras personas, ¿no? O sea, que esas personas están bien y que si estás bien con él, está todo bien, ¿no? O sea, mientras tú lo obedezcas, está todo bien. Tu vida es diferente, ¿no? Claro, es que no solamente tuviste que aguantar el maltrato de Sergio, sino que también al estar aislada sin tu familia y al tener como único referente posible a las demás chicas que también estaban siendo víctimas, obviamente no te quedaba escapatoria. El fenómeno o técnica de manipulación que se aplica en este caso, que estaba aplicando Sergio, era la triangulación. La triangulación consiste básicamente en crear una competencia entre diferentes personas. Esto lo estamos viendo aquí, en esta casa, con diferentes muchachas, pero a nivel cotidiano, ¿los psicópatas cómo lo aplicarían? Pues tengo una novia y le hablo muy bien de mi compañera de trabajo para que le coja, para que piense que me puede perder, para que piense que se tiene que esforzar más. Luego, aparte, se junta con otra técnica de manipulación que también te aplicaba Sergio, que era el castigo de silencio. Al aplicarte el castigo de silencio y dejarte ahí sin poder hablar y sin hablarte, no solamente conseguía que no entendieras nada y que te sintieras muy mal y sintieras mucha culpa, sino que aplicaba de nuevo la triangulación, hacía una mezcla aquí bastante curiosa de técnicas y te triangulaba mientras te estaba aplicando el castigo de silencio. Es decir, tú veías que con otras chicas podía estar bien, pero a ti ni te miraba la cara. Entonces, ¿qué piensas? El problema soy yo. No es que él tenga un mal día, es que me está haciendo el vacío a mí, porque con los demás está sonriendo. Por lo tanto, ya os digo, es una bomba bastante curiosa de técnicas. Totalmente, bueno, ahí lo estás dejando súper claro. Ahí es cuando tú empiezas a decir, entonces soy yo la que está mal, yo soy la que hice algo tan grave porque si está bien con otras personas, yo soy, y aparte, de alguna forma u otra, hacía que las personas que estaban bien, obviamente por órdenes de él o porque era el círculo, era lo que se tenía que hacer en ese momento,
te hicieran sentir que habías hecho algo malo, ¿sí me entiendes? Porque también te ignoraban, o solamente, o sea, todas te quitaban el hablarte y solamente te hablaban si era por órdenes de él para decirte o sea, una instrucción o algo. Entonces tú ya quedabas así como, ok, hice algo terrible para todos, ¿no? O sea, todos lo ven como que yo hice algo terrible, le hice algo terrible a él y todas entonces no me quieren por eso, ¿no? Claro, Entonces era es curioso porque te hacía sentir, cuando él te hacía sentir mal, te hacía sentir que tú le estabas fallando a la familia. A la familia. exacto. Hoy en día, vale, son víctimas, pero en aquel entonces eran las otras de tu novio. Es bastante retorcido en realidad, porque sí, tú los veías como una familia desde tu inocencia y porque ellas no tienen culpa, porque eran víctimas como tú. Pero es que tú no le estabas fallando a nadie. O sea, la culpa que habrás cargado durante tantos años de haber sentido que lo hiciste mal, que lo podías haber hecho de otra manera, y la culpa que seguramente a día de hoy sigues cargando de por qué no me fui antes, por qué aguanté tanto, no es nunca responsabilidad tuya. No podrías haber salido de ahí, porque realmente ahora lo puedes ver muy claro, pero en aquel entonces, con tanta manipulación, viendo a otras chicas en esa situación, era complejo. Incluso tú también, cuando él te decía no hables con Sofía, no hablabas con Sofía, pues igual que si él le decía a otra que no te hablara a ti. Claro, estabais todas en el ajo. Era imposible salir. Totalmente, y aparte si te pones a ver, o sea, siempre las usaba de excusa, o sea, desde el momento en que me quiere hacer entrar a la familia y que me propone entrar a la familia, la excusa era que ellas me aceptaban, ¿no? Ahora, cuando yo le pido irme, en este capítulo, él me dice que ellas me van a odiar y me van a detestar por, por irme, ¿sí me entiendes? O sea, todo el tiempo era, no solamente yo, le estás fallando a todos. Claro, te hacía sentir en la obligación de aguantar justamente por no fallarles a los demás. La cosa es que aquí es donde entra otra técnica propia de los psicópatas, que es la campaña de difamación. Siempre que una relación se acaba, la persona psicópata lo que hace es difamar a la víctima y sobre todo adelantarse para que ella no pueda contar su historia y para que dejarla como desquiciada, mala, aprovechada, justamente la culpará de todo lo que él te hizo. Entonces, no llegó a eso, porque no te fuiste de momento, pero sí que te amenazaba con que eso pasaría. ¿Qué van a pensar de ti? Ya te hace sentir mal. O sea, es como una campaña, es como un amago de campaña de difamación. Sí, pero igual lo hacía con las anteriores. Si tú te fijas, el ejemplo que él me ponía era, me hicieron daño. Las anteriores me hicieron daño, esas se portaron mal, me hicieron sufrir, son malas personas. O sea, él ya lo hacía como ejemplo hacia mí. Sí, eso es algo muy típico también. En el activismo de los psicópatas siempre solemos hablar de las red flags, las banderas rojas que hay que tener en cuenta cuando conocemos a una persona para darnos cuenta de si es manipulador, psicópata, narcisista. Una de ellas es esa, que habla siempre muy mal de todas sus relaciones. Y claro está que todos podemos tener malas relaciones y que podemos tener malas experiencias. La cosa es que si acabas de conocer a una persona y desde un principio estás bien y de la nada aparece una conversación en la que me han tratado muy mal, me han hecho mucho daño, no quiero sufrir, no quiero que me rompas el corazón, como él te dijo, justamente te está dando a entender cómo te tienes que comportar y sobre todo está atentando contra tu parte más empática, porque ahí va a salir tu instinto de salvadora y va a pensar, ay, pobre Sergio, yo nunca te haría daño, yo te voy a cuidar como si fuera, vamos, una madre. Sí. No, y aparte te pone ese sentimiento de compromiso, ¿no? De tener que cuidar, no te voy a fallar, que era lo que pasaba, ¿no? Esa lealtad que creaba por lo mismo de que terminaba, al ser tan él la víctima, porque él era el que se ponía en el papel de víctima, el que la habían fallado era él. Siempre le fallaron a él, todos, desde la madre, el hermano, las mujeres, o sea, todo el mundo le había fallado a él. Entonces, era como que tú decías, ok, pobre, o sea, al principio que no entendías nada, decías, pobre, o sea, yo no te voy a hacer eso, o sea, yo no te voy a fallar, no te voy a... Y él creaba eso, ¿no? Con todo el tiempo haciéndote ver, me vas a fallar, te vas a ir, ¿por qué me mentiste? Cuando él era el que te iba llevando
a tener que decirle te amo, ¿no? O sea, porque te va llevando. Y cuando se lo dices, eres tú la que le está mintiendo. Cuando tú le dices, ok, pero no es tan así, me quiero ir. Entonces, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que me amabas? ¿Por qué me engañaste? ¿Sí me entiendes? O sea, es terrible, es terrible, es terrible, porque no sé en qué momento, y si te pones a pensar, no sé en qué momento tú dices, ya estaba ahí. O sea, me fue llevando así de golpe y ya estaba ahí y ya estaba metida en un problema desde el día en que me llevaron a la habitación y desde el día que comenzó todo esto, ¿no? De iniciar, de tener que decirle a él algo que no era real. eh, fue horrible. La verdad que fue un cuento de no acabar y que fue porque si uno dice, es terrible lo que te pasó hasta ahora, esto recién es el comienzo de todo lo demás, Claro, ¿no? justamente mencionas en el relato que se le cayó la máscara. Es que es aquí Ujú, que empieza. Aunque sí que es verdad que en algunos relatos anteriores ya he visto algún ápice de lo que vamos a poder ver. Por ejemplo, lo de la proyección de la culpa es otra técnica ujú. de manipulación en la que consiste en que la persona manipuladora acusa de lo que está haciendo la otra persona. En este caso, el tema de los celos. Tú comentaste que era celoso. ¡Wow! Pero es que yo te estoy compartiendo con 20 mujeres más. ¿Quién debería ser aquí la celosa? No, no, tú no tienes ningún derecho. Es que eso, ujú. Eh, Nosotros no teníamos derecho. O sea, el amor para él se trataba del amor hacia él. O sea, nosotros teníamos que sacrificarnos por él. Ese era el amor que él nos enseñaba. O sea, porque la que me ama eres tú. Yo no, él nunca nos decía que nos amaba. Esa era la diferencia, ¿me entiendes? O sea, hacía que nosotras le dijéramos que lo amábamos y entonces nosotras, como el amor para él era sacrificarte y hacer todo lo que fuera para ver feliz a la persona que amas, tenías que sacrificarte. Pero él nunca nos decía que nos amaba, que éramos importantes, que éramos esto, que éramos su familia, pero que nos amaba no nos decía. no. De hecho, en eso consiste las relaciones abusivas, en que él tiene todos los derechos y tú tienes todas las obligaciones. Existe una desproporción enorme. Sí, totalmente. Para, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un psicópata y un narcisista? Bueno, aquí hay un debate curioso. Lo primero es comentar que estamos hablando mucho de psicópatas aquí abiertamente y habrá mucha gente que ya esté poniendo en comentarios que qué locura. Lo primero, como profesional, mencionar que la psicopatía no es Aníbal Lecter ni es Ted Bundy, que también. La psicopatía es una condición humana, más bien es un tipo de personalidad que no se diagnostica como tal, pero la psicopatía no es algo que no se pueda ver. De hecho, sí que se puede ver de manera científica. Existen diferentes estudios, podéis buscar en internet a James Fallon, que es un neurocientífico bastante famoso, y existen diferencias entre el cerebro de una persona empática al cerebro de una persona psicópata, concretamente en la amígdala y en la corteza prefrontal ventromedial. Son dos estructuras del cerebro en las cuales una regula las sensaciones de peligro, la impulsividad, y la otra lo que hace es, bueno, está relacionada con las emociones. Estas dos partes del cerebro son diferentes entre empáticos y psicópatas. Es decir, existe una diferencia biológica. En cuanto al narcisismo, estaríamos ante otra cosa. El narcisismo como tal sí que existe el trastorno narcisista de la personalidad y está recogido en el manual de referencia psiquiátrico, que es el DSM-5, es decir, se diagnostica como tal. Lo que pasa es que es difícil de diagnosticar. Entonces, la diferencia básica, por lo menos desde mi punto de vista, repito, existen muchos puntos de vista aquí y muchas divergencias. Para mí, un psicópata siempre va a tener un estatus bastante más elevado en su manipulación, en sus técnicas, en sus tácticas, y un narcisista como que más bien se va a intentar cubrir su baja autoestima destruyendo a los demás. Es decir, un narcisista lo que busca es alimentar su ego porque no lo tiene bien. Un psicópata lo que busca es destruir. No quiere lo que tú tienes, sino que quiere que tú no lo tengas. Eso para empezar. Aparte, son diferentes los niveles de manipulación, de mitomanía, que es el tipo de engaño que llevan a cabo. Y por último mencionar, narcisista
se hace y psicópata se nace, también importante. Existe una diferencia biológica, repito, a nivel cerebro, con tomografías computarizadas se puede ver si una persona es psicópata. De hecho, este neurocientífico que os he mencionado, que es James Fallon, haciendo estas pruebas descubrió que tenía el cerebro de un psicópata. Curioso, pero el hombre no es psicópata, o por lo menos no ha desarrollado este trastorno antisocial de la personalidad. Y esto se debe a que se puede tener esas diferencias biológicas en el cerebro, tanto de la amígdala como de la corteza, pero que no se desarrolle a nivel del comportamiento este tipo de personalidad. Es decir, si naces con las estructuras biológicas de un psicópata, pero tú creces en un entorno de amor afectivo en el que tus padres te educan y te enseñan comportamientos básicos morales y de respeto y de amor, puede que no salgas psicópata, como es el caso de este hombre, que podéis todos consultarlo por internet y es un neurocientífico de referencia mundial. Wow. ¿Qué elementos vulnerables de las víctimas aprovechó ese señor para tener el control de ellas? La bondad, la empatía, el saber perdonar, el no ser rencoroso, el anteponer las necesidades del otro, bueno, en fin, la generosidad y sobre todo, siempre la empatía. La empatía siempre va a ser la piedra angular porque a partir de ahí a un empático lo puedes manipular de muchas maneras, es lo que os comentaba, que simplemente con la culpa ya consigues tener a un empático comiendo de la palma de tu mano. Volver a repetir que las víctimas elegidas por psicópatas siempre son lo mejor de lo mejor, repito, o sea, no cogen a cualquiera, siempre quieren a alguien que tiene especial luz, que brilla, que tiene algo, que está bien vista por la gente, que tiene una personalidad arrolladora, que tiene ganas de vivir, siempre quieren eso, quieren que tenga eso para justamente eliminarlo. Liliana, pregunta para ti. ¿Alguna vez creíste que de verdad amabas a Sergio? Sí, yo creo que sí. Sí lo creí. Sí lo creí. Yo creo que de tanto repetírmelo y más hacia el principio, sí. Después era más como una adicción, como tú lo decías. Era el sentir que no podía, aunque me quería ir, no podía estar sin él. Pero sí, al principio sí. No sé si era eh, totalmente amor, esa es la parte que no sé si era amor, sino que sentía como un enamoramiento, o sea, que provocó al principio, pero que se me fue diluyendo, por supuesto, con todo lo que fui viviendo después. Y ya lo último y todo lo que pasó después era más la sensación esto que hablábamos recién, el sentir que no podía vivir sin él, o sea, que me faltaba algo si no estaba él, ¿no? O que no iba a poder. Cuando empezaste a decir que hablaba mucho de muchas maneras, como que no te dejaba hablar a ti, eso también lo denominamos ensalada de palabras. Es como, en España también se llama verborrea, es como una expresión circular, todo el rato sobre los mismos términos, te explica la misma cosa de 25 maneras posibles. Y justamente lo que busca es más indefensión, busca que tú no tengas argumentos, busca cansarte con sus palabras para que acabes ya de decir lo que tengas que decir y le des la razón. Eso es la técnica de manipulación más que Sergio te aplicó. Sí, sí, te mareaba, te digo sinceramente, quedabas así, o sea, porque tanto te hablaba y en eso de contarte su historia, también te decía lo que tú, o sea, si tú le fallabas, o sea, te metía todo en una sola historia, ¿sí me entiendes? O sea, todo lo que él te quería decir y para dónde te quería llevar, en ese tiempo te metía todo junto. ¿No? O sea, y tú si te vas a ser un fracaso para tu familia, y yo porque fui, o sea, lastimado, y esto y lo otro, y te metía tantas historias juntas que tú quedabas así como, okey, okey, y al último, como tú dices, terminabas diciendo: "Okey, tienes razón", o sea, Sí, sí. horrible. Aunque no tenga los argumentos a tu favor, ya por puro desgaste acabas asumiendo lo que sea, incluso culpas que que no mereces. Sí. Después, justamente la parte en la que tú le escribes la carta y que te quieres ir, ahí entra en juego otra fase del maltrato,
que también es una técnica de manipulación, es el hoovering, que es cuando de repente él se te pone delante, os sentáis y con una lágrima en los ojos te dice que todo eso, ¿no? Que todo es mentira además, pero bueno, te intenta manipular para que no te vayas. El hoovering, para quien no lo sepa, es una técnica de manipulación que viene de su nombre en inglés, hoovering, que viene de la palabra Hoover, que es de Hoover Company, que es es la primera empresa que patentó una aspiradora con palo en el año 1908, si no me equivoco, y consiste en aspirar. Siempre que un abusador pierda a su víctima, bien sea porque ella se ha ido o bien porque él la ha descartado para irse con otra u otras, siempre vuelven. Esta gente siempre vuelve. Cuando vuelve, hay diferentes tipos de hoovering. En este caso, te aplicó un hoovering positivo, intentando apelar a tu amor, a tu benevolencia, a tu empatía, y te vino llorando. Para otras víctimas que nos estén viendo, es importante mencionar que hay otros tipos de hoovering, por ejemplo, el hoovering más negativo, aunque todos son malos, y es cuando viene a insultarte, que seguro que tú también lo has vivido, Liliana, en algún momento. Viene a provocarte. Básicamente, la provocación es su máxima distracción. Y justamente aquí te aplica un hoovering y consigue que tú vuelvas a sentirte culpable y que le pidas perdón como 30.000 veces. Cuando tu decisión simplemente era salir de ese estado de aislamiento y como menor de edad volver con tu familia. Y ni ese derecho tenías, ni ese derecho. Y además hay una parte del relato en el que dices, cuando le envié la carta estuvo unos días sin decirme nada. Creo que lo dices así, ¿eh? Me parece que lo hizo para ver si a mí se me iba el enojo. Pues no. Cuando hacen esto, es un tratamiento de silencio también, justamente lo que hizo no es esperar a ver si te iba el enfado, es justamente esperar a ver si te sometías, si venías a pedirle perdón. Como vio que te mantuviste firme, atención a todas las víctimas, si os mantenéis firmes siempre vendrán con hoovering, fue a por ti a darte un poco de pena para que volvieras. Si no te hubieras mantenido firme, te hubiera castigado con cualquiera de sus locuras, por así decirlo, porque encima, bueno, pues te hubiera echado en cara todo lo que habías hecho, pero como vio que tú te mantenías y que lo que querías era marcharte, pues tuvo él que hacer el trabajo, por así decirlo. Pero él estuvo esperando para ver si tú, pues en algún momento reculabas. De lo que estás diciendo es súper interesante porque más allá de que esta fue la primera vez que yo le pido, ¿no? Irme, durante todos los años que estuve, que eso se va a ver más adelante, todos los años siempre pedí, seguí pidiendo a pesar de que veía que cada vez se empeoraba, ¿no? La cosa. Siempre estaba con la esperanza porque él jugaba ese juego de que cuando tú te quieras ir no hay ningún problema, tú dime, o sea, tú dímelo y no hay problema, te vas y nosotros preparamos las cosas y te vas. Y era nomás probarme hasta dónde llegaba y después obviamente no me iba, ¿no? O sea, empezaba con todo el drama y cada vez era peor, ¿no? Y siempre terminaba, como tú dices, con esto de primero por las buenas, o sea, en este caso fue por las buenas, tratar de que yo me quede, pero ya avanzado en el tiempo ya no era por las buenas, era ya con los insultos, y yo terminaba pidiendo perdón, como tú dices, ¿no? Terminaba diciendo perdón porque era el drama, era me estás haciendo esto, ¿por qué me hiciste esto? Y eran insultos, insultos de verdad. Y a la vez con violencia terrible, ¿no? De una forma en que te quedas choqueada. Claro, este tipo de personas saben perfectamente cómo funciona el cerebro empático y saben que o bien con la pena del amor, de por favor no te vayas o te prometo que voy a cambiar, o bien con los insultos. También hay otro tercer tipo de hoovering que es el de no sé cómo denominarlo, pero es cuando te vienen con una desgracia falsa. Yo he visto casos de algunos que se han inventado, pues tengo un tumor, tengo un cáncer terminal, eso también existe, eso también lo hacen, llegan a cualquier nivel. Tuviste que verlo. Él lo ha hecho. A eso que tú dices, él lo hizo. Ha llegado. El hacerse pasar porque tenía cáncer. Wow, pues no lo sabía, ¿eh? No lo No, sabía. sí. De hecho, o sea, dentro de esta historia, ahora justamente lo que sigue también es eso.
ya pasó de que se inventó eso, pero después también, o sea, a mí me hizo también decirle a mis padres que él tenía cáncer, ¿no? Claro. Y a todas, ¿no? Decir también eso, ¿no? O que estaba Y en la enfermo, cárcel, que tenía Guillain-Barré también. Sí, Guillain-Barré, ujú, el síndrome. Ujú. Madre mía. Bueno, consiguen con eso anular por completo cualquier voluntad que puedas tener de irte o de dejarle. Pero justamente otra cosa que tienen es que siempre, supongo, Liliana, siempre que accedías a quedarte por estos hoovering, seguro que te diste cuenta de que este tipo de personas no tienen límite. Yo sé que has sufrido mucho y que esto o sea, es como ver la parte más superficial, pero quiero que cualquier persona que ha sufrido el abuso pueda sentirse identificada contigo. Y es que incluso cuando te ve disculpándote, arrodillándote, humillada, llorando, al borde del ataque de ansiedad y de nervios, sigue. Cualquier persona empática, al ver que la otra persona está sufriendo, tenga culpa o no, al ver que no puede más, para y dice, mira, lo dejamos y hablamos en otro momento porque te va a dar algo, ¿vale? Ya está. Estas personas no. Estas personas lo que quieren es hasta que pueda ya contigo, hasta que te desmayes. Esto seguro que lo has vivido también. Ujú. Sí. Pero sin llegar a la violencia física, ¿eh? Me quedo todavía en el maltrato psicológico. Sin llegar a tocarte, ya consigue erosionarte por completo. Es que lo peor de toda esta historia, más allá del maltrato físico, fue el psicológico. Es lo que tú estás diciendo. Para mí fue el peor daño que nos hizo es ese. O sea, más avanzado en el tiempo, ya vas a ver cómo jugaba con nuestras cabezas. Ya empezó jugando, ¿no? Pero después se iba agravando, ¿no? Ese juego. O sea, sí, realmente era terrible. El maltrato siempre empieza con el maltrato psicológico, siempre empieza con un adoctrinamiento de la víctima, primero para que se calle, segundo para que se someta y tercero para que lo acepte o se adapte. A partir de ahí se empieza a aplicar varias técnicas, que es las que estamos hablando, de manipulación, y luego puede darse o no el maltrato físico en distintos niveles. No siempre se llega, no porque una persona no presente moratones o heridas en la piel no está siendo maltratada, sino que puede estar siendo a nivel psicológico. Y también es importante que aunque tú has sufrido maltrato psicológico, tengas en cuenta que puedes presentar diferentes sintomatología a día de hoy por el maltrato psicológico. El físico deja unas señales o diferentes heridas que se pueden curar con el tiempo, pero el psicológico, no digo que sea peor, solamente digo que las secuelas pueden ser incluso más largas. En el caso del maltrato psicológico, normalmente la secuela más normal se suele trasladar al trastorno postraumático. Esto es un estado bastante duradero si no se trata, difícil de diagnosticar por bastantes profesionales, la verdad. Ahora se está poniendo un poco el foco con diferentes terapias que está avalando la Organización Mundial de la Salud para poder enfocar un poco el tratamiento. Se hacen diferentes terapias, el MDR es la que está dando mejores resultados. Lo importante aquí es darse cuenta de que este trastorno de estrés postraumático no solamente no se va si no se trata, sino que muchas víctimas lo padecen sin darse cuenta. Ujú. A veces, pues, no solamente son pesadillas, es también miedo a aparecer por según qué calles, es escuchar una canción y temblar. Todo esto deja bastantes heridas a nivel psicológico y emocional en la víctima. Y bueno, es bastante importante mencionarlo porque es una de las heridas colaterales más grandes, de la que menos se habla y de las más importantes. Totalmente, totalmente. O sea, como tú dices, o sea, desde un tema, desde una canción, hasta el olor, hasta una situación, unas palabras te pueden llevar. Y a mí el tema de los sueños, o sea, yo el otro día le estaba comentando a Brendita, o sea, otra vez, o sea, y mi problema con este caso es que siempre vuelvo. O sea, mi sueño es que me pone otra vez y lo vivo tan intenso y lo vivo tan real que es horrible, horrible, horrible. El sentir que después de haber estado libre vuelvo a estar ahí.
Hay que entender, la gente que no haya oído hablar nunca del estrés postraumático, quiero que capten un mensaje muy importante, y es que profesionales como Iñaki Piñuel, que aquí por lo menos es un referente en el tema de la psicopatía y del trastorno de estrés postraumático, siempre habla de lo mismo. El estrés postraumático que deja una relación de abuso como la que tú has vivido es de grado 2. Eso quiere decir que es exactamente el mismo, es equiparable al mismo estrés postraumático que deja un ataque terrorista o un fenómeno meteorológico en el que se muere toda tu familia. Es decir, el trauma que deja es muy profundo. ¿Qué es el trauma? Explicado así de una manera muy simple, es simplemente tú vives unas circunstancias y normalmente pues entran por una parte del cerebro, por así decirlo, hemisferio izquierdo, se procesan por la otra, hemisferio derecho. Ya está. Eso se queda como un recuerdo y ya está. Si eso no se procesa correctamente, es decir, los hemisferios no entienden lo que está viviendo, porque está siendo muy de repente, muy perverso, muy fuerte, no se guarda bien esa información. Lo estoy explicando de una manera muy sencilla, pero porque quiero que capte. Al no guardarse bien esa información, ese recuerdo se queda como desfragmentado, de manera que te puede ocasionar muchísimos problemas. Y es lo que estamos diciendo, no solamente los sueños, no solamente los recuerdos, los olores, cualquier cosa. A muchas víctimas les pasa no poder pasar por una zona de la calle en la que se acuerdan que esa persona les dio un beso, o mirarse una parte del cuerpo y recordar, no ver tu pierna, sino ver el golpe que te dio ahí, peinarte, y no poder peinarte porque te estás acordando de cómo te tiraba del pelo. Liliana, si quieres, puedo parar, ¿eh? No. Me gusta lo que estás diciendo y te escucho. La verdad que es impresionante, ¿sí? Es Está que todo bien. así funciona el cerebro. Y es importante que cualquier persona que esté viviendo esto, cuando escucha cuáles son los síntomas, cuando pone nombre a lo que ha vivido, cuando sabe lo que es el estrés postraumático, es importante que busque ayuda, porque se puede salir de ahí. Es muy difícil encontrar profesionales y van a encontrar de todo tipo, van a encontrar terapias online. Yo personalmente, que sé del tema, la verdad es que no los recomiendo, pero hay profesionales en todas partes que conocen el MDR u otras técnicas que están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, y se puede tratar el trauma, pero si no se trata, no se va. Lo físico se puede superar aunque duela. Lo psicológico te dura toda la vida. Es que nunca volverás a ser Liliana, siempre serás una superviviente. Esto es como una persona que deja de fumar. No soy no fumadora, soy exfumadora. Pues la persona que ha sido víctima no vuelve a ser normal, a no ser que exista un trabajo, una recuperación muy profunda, y que sobre todo se exonere de toda culpa, de toda responsabilidad, que entienda perfectamente que fue estafada emocionalmente, que jugaron con ella por sus sueños. En tu caso fue tu sueño de ser artista. Hay miles de casos de mujeres que su único sueño era ser amada. Esas mujeres también están sufriendo lo mismo. Es importante entender que no fue tu culpa, que es que jugaron contigo. Desde el primer día que te obligó a aceptar que tú lo ibas a compartir, ahí lo que hizo fue tantearte, a ver hasta qué punto estabas manipulada. Si tú no hubieras aceptado en ese momento, te hubieras ido. Y ahí se hubiera dado cuenta de que a lo mejor no merecía la pena luchar por ella. Pero como vio que aceptaste, vio que podías someterte. No significa que tu error sea haberlo aceptado, ¿eh? Tú aceptaste porque en aquel momento, obviamente, tú sí que estabas enamorada, aunque nunca lo estuvo. O tú sí que tenías sentimientos afectivos. Repito que tú ya tenías oxitocina, toda esta serotonina, toda esta mezcla que nos crea unos patrones afectivos, unos patrones conductuales también que nos hacen relacionarnos con las personas. Tú ya habías secretado todas esas hormonas, y tú eres una persona empática que sí que tiene sentimientos, y sí que creía en su sueño, y sí que creía que eso estaba bien. Y aparte, eras muy joven. Es un proceso químico en tu cerebro el que estaba ocurriendo también. Claro, por supuesto. Algo que hay que aclarar es que probablemente, y el público tiene que entender que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que tú estabas viviendo. O sea, era como que tú vivías en una realidad distorsionada. Si lo vemos desde afuera, la realidad es que, bueno, por lo menos en este episodio, es un hombre y sus víctimas, pero en ese momento para ti eran él
y sus amigas, sus favoritas o con las que estaba bien, pero eso no significa que tú estés revictimizando a nadie, significa que es una realidad que él ha construido donde tú veías esto, pero la realidad externa, la real, es que eran sus víctimas. Otro ejemplo, te pregunto, para que Estefanía entienda, Aline es la ex de este señor que se escapa de este lugar. No es que dice, ay, te voy a dejar ahorita, dame mis cosas, me voy, sino que se escapa de este lugar y es otra sobreviviente y saca un libro, pero en este momento ya no sabían. Y hasta ahora existe una campaña de desprestigio en contra de Aline. Entonces yo te pregunto, Liliana, en este preciso momento, porque en tu diario está escrito la mala de Aline, ¿tú sentías que Aline era mala? Sí, sí, es que me lo hizo creer. O sea, imagínate que si todo el tiempo te están diciendo, es más, llegas a creer que todo lo que te está pasando es por culpa de ella. ¿Me entiendes? Que él sea desconfiado, que él sea así, que no crea o que tenga miedo, o sea, todo tenía que ver con ella. ¿Me entiendes? O sea, si bien nos ponía otros ejemplos, pero en este caso, o sea, en esta época en la que yo estaba y cómo se da después los siguientes meses en los que después nos tenemos que ir, ¿no? Por el libro de ella, siempre era la villana ella, ¿no? Entonces, yo no la conocía. Si yo la hubiese conocido, a lo mejor tenía otra idea, ¿no? Pero como yo no tenía, a mí me crearon una imagen de ella, ¿no? De hecho, hay una parte en este relato en el que Liliana comenta que aclara que Aline era una víctima, pero que en aquel momento la veía como una villana. Y justamente, aludiendo a lo que ha dicho Brenda de la distorsión de la realidad, quiero que todo el mundo entienda cómo funciona la distorsión de la realidad. La estaba difamando o estaba vendiéndola como una villana Sergio Aline por haberse ido, por lo que hubiera hecho. No entraba mucho en detalle. Consiguió que vosotras, que estabais sufriendo vejaciones, maltratos y de todo, creyerais que por irse realmente era villana. Aquí funciona una distorsión de la realidad, aquí funciona una técnica de manipulación, otra más, aplicada por Sergio, en este caso, gaslighting, luz de gas. Es un término bastante conocido dentro de las técnicas de manipulación, consiste en hacer dudar a la víctima de su percepción. El nombre es un poco extraño, Luz de Gas, pero viene de una película bastante antigua que podéis buscar en YouTube, se puede ver de manera gratuita, y es simplemente pues un matrimonio, un marido que tenía las típicas lámparas de los años 40 o 50 que funcionaban con gas, pues jugaba a bajar y subir la luz sin decirle nada a su esposa para que ella dudara de qué estaba pasando, si la luz estaba antes bien, estaba mal. Así funciona. Aquí no es un tema de luz, aquí es simplemente hacerte dudar de tu percepción. Realmente, Aline era mala por irse, normal que se quisiera ir, yo también me quería ir, pero él me dice que es mala, Aline es mala. No solamente que te obliga a creer lo que a él le interesa, sino que consigue que tú dudes de lo que percibe tu cognición, lo que percibes realmente, porque tú sabías que salir de ahí no era malo, pero entra en juego también la disonancia cognitiva y la manipulación de Sergio y consigues acabar creyendo de que no, ¿vale? Se ha ido y ella es la villana. Totalmente. No, es que es así. Es que ya llegabas, como te digo, es una percepción totalmente errónea de alguien que no conocía, ¿no? O sea, ya llegaba a sentir que era así, me lo creía. Y además, en esta parte de que sí me gustaría aclarar que a veces dicen, bueno, pero si hubieses decidido irte o no te hubiesen manipulado de esa forma, te hubieses ido, hubiese sido fácil. Pero también yo estaba muy dependiente, o sea, dependía totalmente de ellos. O sea, desde poder hablar por teléfono, desde poder tener un pasaporte en mi mano y desde poder tener un pasaje de avión también. O sea, imagínate, si yo le decía, si tú dices, ay, bueno, qué fácil, pero no era fácil salirme de ahí. Y si me hubiese salido, la única forma que hubiese sido ahora, o sea, viéndolo de distancia, es que me hubiese escapado, saltado una barda y pedido ayuda a alguna autoridad o algo. Y eso era la parte que me gustaría explicar que tú dices, ¿por qué no lo hicieron? Si en algún momento tuvieron la oportunidad, pero mentalmente, ya cuando podías o cuando te permitías salir o ir cerca o estar cerca de tu familia, ya tu cabeza ya no era la misma. O
O sea, ya tu cabeza era la que estaba en prisión, ¿no? Y la que sentías que no podías fallarle a él. Y siempre él tenía la capacidad de hacer que te tenía, por ejemplo, en mi caso me tuvo mucho tiempo muy castigada, sin ver a mi familia, totalmente desarraigada, y cuando me permite otra vez, yo ya no me sentía cómoda, ¿sí me entiendes? Había logrado sacarme de eso y de la conexión con mi familia, y había logrado que yo me sintiera nada realmente, o sea, sin él, ¿me entendés? O sea, era el creer que lo tenía acá al lado aunque estuviese lejos, o sea, que en cualquier momento también este factor sorpresa que nos había generado durante meses, el que él aparecía en cualquier momento, y que me lo siguió haciendo después, con el tiempo ustedes lo van a ver en los siguientes relatos, o sea, hasta cuando me mandó a ver a mis padres otra vez, apareció de golpe también, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, no era que te daba el tiempo como para que tú pudieras procesar y tú dijeras, ok, me voy, ¿no? O puedo salirme de todo eso. Era muy complicado cómo estaba trabajando nuestra cabeza, el terror psicológico que teníamos, las amenazas de que si no nos pasaba a nosotros, le pasaba a alguien que nosotros queríamos, ¿no? O sea, nosotros, como yo te decía, de sentir que yo odiaba a Lynn, pero porque también llegó un momento en que él hablaba de esa forma de él, o sea, hablaba de una forma tan, o sea, dura, tan haciendo creer que todos nuestros males tenían que ver con ella, ¿no? Que hasta tú llegabas a creer, ok, me está castigando por culpa de ella, ¿no? Eso es lo que logró él hacernos sentir, por lo menos en mi caso, ¿no? En determinado momento yo ya decía, yo sí, la odio, ¿sí me entiendes? La odio, pero yo ni la conocía, ¿no? Pero la odio porque ella es la culpable de que yo esté así. Claro, es que aquí sí que entra un poco el factor de líder sectario, igual que en una secta, un líder puede hacer creer a sus seguidores que, no sé, que el apocalipsis va a llegar y les puede llegar realmente a hacer creer eso. Con vosotras, pues el apocalipsis, por así decirlo, era Lynn. Y también tenía ese poder de acabar convenciéndoos de que una persona a la que no conocíais era el demonio. Y luego, pues finalmente, pues se descubrió que no. Pero claro, en aquel entonces, ¿cómo ibas a poder saber que no? Luego, aparte, el tema del aislamiento, de ir a ver a tu familia y sentir que como que tampoco querías estar ahí, era como que te faltaba algo y luego él aparecía. Realmente esto es algo también que suelen hacer mucho los psicópatas y es que, eh, dicho mal y pronto, es como si fueras un perro que va con una correa y te suelta un poquito la correa pero no te la suelta del todo. Siempre estás ligada de alguna manera, siempre te puede jalar en cualquier momento a su red otra vez. Es como que tampoco les interesa que estés tú con tu familia. No les interesa que estés con nadie de fuera de su entorno realmente, porque cualquier persona te puede avisar de que lo que tú estás viviendo es maltrato. Eso lo digo también por las demás víctimas que nos estén viendo. El aislamiento no solamente funciona porque tú pienses, no, es que me quiere tanto que quiere estar conmigo, porque la mente distorsionada de una víctima puede pensar eso. No es realidad, no es porque sea celoso, tampoco lo es. Es simplemente porque le da miedo que cualquier amiga tuya, de todas esas amigas o de tu hermana de la que habla tan mal, te habla mal de ellas para alejarte de ellas. ¿Por qué le interesa alejarte de ellas? No por celos, sino porque justamente le preocupa que tu padre, tu madre, tu hermana te pueda decir, esa relación no es sana, no te veo bien, no estás comiendo bien, no te trata bien, te ha llamado y no te ha hablado bien, no quiere que nadie te avise. Le interesas aislada, le interesas sola y le interesas vulnerable. Y por eso solo te podías juntar con según qué personas y en según qué momentos. Seguramente estoy convencida de que eso no se menciona en ningún relato, pero estoy segura que muchas veces a varias de vosotras a las que castigaba no quería que le hablarais para que ella no os pudiera decir nada, porque a lo mejor se había pasado tanto, le había hecho semejante vejación que no quería que lo supierais. Porque claro, Es así. no le interesaba que se supiera.
Es que era así, era Lo así. que De pasa es hecho, que lo que hablábamos al principio de los otros relatos, las chicas nuevas, ¿no? O sea, las que llevan más tiempo, no puedo, o sea, las que llevan más tiempo sabían cómo manejarse con las nuevas, ¿no? Y las que todavía estaban nuevas o estaban siendo muy castigadas, no tenían permitido hablar con las nuevitas que no sabían absolutamente nada, ¿no? Porque eso podía llegar a ser como una traición para él porque le podía informar, porque podía comentar algo que estuviese pasando y despertar, como tú dices, a la otra persona, ¿no? Antes de que entrara en todo este juego. Claro, porque esto es importante, esto que dices de las nuevas y las más antiguas. Importante entender una cosa. Si Liliana hubiera visto desde un principio, desde el primer día, la cara posterior sin máscara de Sergio, Liliana nunca se hubiera metido en esa casa. Liliana lo que vio al principio es la cara amable, como cualquier víctima. Primero te engatusan, te engañan, te hechizan con un love bombing, con un bombardeo amoroso, con una caballerosidad, una Ujú, generosidad, una atención exacto. a la vista. Consiguen que pienses que son buenas personas. Cuando te tienen enganchada o enamorada o adicta, empiezan ya a aplicar según qué otras técnicas para ir viendo hasta dónde pueden llegar. Por eso es importante entender que desde un principio tú no fuiste consciente. Y cuando fuiste consciente o lo empezaste a ser, ya era tarde para salir de ahí. Ujú, Por eso exacto. tardan tanto en salir. Por eso no es tan fácil como lo que siempre pensamos de ¿qué hace ahí si la maltratan? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no pide ayuda? Porque tampoco es fácil pedir ayuda. En ese momento, ¿qué podrías haber hecho? ¿Irte a la casa de al lado del vecino, saltar la valla y decirle me están maltratando? Tú sabías perfectamente, aunque tuvieras disonancia cognitiva, que si tú hacías eso o ibas a una autoridad o le pedías ayuda a un familiar, ¿qué iba a pasar? Que iban a ir a la casa y todas y cada una de las otras víctimas, repito, víctimas, lo hubieran defendido y tú hubieras quedado como la loca. Y ese es el miedo que padecen todas y cada una de las mujeres maltratadas en el mundo, que si pido ayuda no me van a creer. Y si me creen, me creerán a medias, le creerán a él. Siempre lo he defendido, siempre, delante de mi familia, siempre he hablado bien de él, lo he excusado, lo he justificado. ¿Cómo ahora digo la verdad? Ahora ya no tengo credibilidad, no tengo ni fuerza. Ese es el problema. Total. Y encima pides Bueno, ayuda y no encuentras nada. Encuentras que la gente mira hacia otro lado, porque es muy incómodo ver a una mujer maltratada. Es muy incómodo tener que hablar con ella y tener que ayudarla. Y por eso las mujeres maltratadas están solas, abandonadas y vulnerables, no solamente por su maltratador, sino por toda la sociedad que les da la espalda. totalmente. Acabas de decir algo que fue y sucedió, ¿no? En este grupo y se va a ver más adelante que eso que tú dices, las personas que pidieron ayuda en determinado momento, eh, otras tuvimos que, y lo digo tuvimos porque fue en general, ¿no? Tener que defenderlo, mentir para que la otra persona quedara como que estaba mal ella, ¿no? Es muy triste, pero sí es real eso, ¿no? Y era lo que él utilizaba, ¿no? Para desmentir. De hecho, sucedió de manera pública también, ¿no? Él cuando todavía lo defendíamos, eh, nosotras de alguna forma u otra sabiendo que cuál era la verdad, pero teníamos que defenderlo, ¿no? Y haciendo quedar mal a la persona, en este caso, a las personas que hubiesen hablado, las personas que hubiesen dicho la verdad, ¿no? De lo que había sucedido. ¿Sí? Te empuja a eso y aparte es como que ya no tienes tu propia forma de ver el mundo, sino que eres como una especie de satélite alrededor de él. Ya no tienes tu propia opinión de las cosas o tu manera crítica de opinar, sino que básicamente tienes que defenderle, dar por sentado que todo lo que dice es correcto y si tienes que perjudicar a alguien por él, lo harás, porque la manipulación te ha llevado a eso. Porque ha habido otra cosa más de la que no hemos hablado, que es la deshumanización. Os deshumanizó a todas. Primero cuando os impedía hablarle a una niña, después cuando te castigaba haciendo según qué cosas, sentándote en una escalera, durmiendo mal. Importante hablar de la perturbación del descanso también, algo muy típico en psicópatas. Una mente que no descansa bien no es una mente que pueda
pensar bien. Y eso lo saben y desde un primer momento, esto muchas víctimas, y seguramente tú también lo has vivido, en el bombardeo amoroso lo que suelen hacer es bombardearte a mensajes a diferentes horas, pero todas un poco horas de sueño, o muy tarde o muy temprano. Justamente ya desde un primer momento quieren anestesiarte para entrar por la puerta de atrás, para que no te des cuenta muy bien de lo que está pasando, porque si no, tu sistema de alerta te diría, esto es demasiado bueno para ser verdad. Y ese es el mensaje que toda víctima tiene del bombardeo amoroso, de la primera fase de la relación. Así lo hacen. Describiste una de las primeras etapas de cómo se inicia todo esto, ¿no? Que no me dan tiempo, que me despiertan en un horario en el que yo estaba durmiendo y me sacan del lugar para decirme otra situación. Eso ya pasó, pero lo estás describiendo, ¿no? O sea, que no te deja reaccionar, no dormíamos, como tú dices, bien, teníamos mucho ejercicio, y ya más avanzado en el tiempo ya empezamos a dormir en el piso, ¿no? A dormir en el piso, cuando hacía frío sin colchas, sin cobijas, sin nada, este, o sea, y comiendo muy mal también, y a Claro, veces no comiendo por días. Eso es algo que está en el relato, eso es algo que está en el Ujú. relato, porque las sillas de como cemento concreto tenían colchonetas, pero que él las sacaba para que ellas durmieran sobre este cemento, sobre este azulejo. No les dejaba tener esa colchoneta por lo menos para descansar. ni tener ningún tipo de comodidad. Ningún tipo, exactamente. Y luego, aparte, otra parte del relato que también me gustaría mencionar es cuando él te dio a entender que no eras digna de estar en su presencia. Es como una especie de deidad, de tú no te lo mereces. Y en realidad es algo también muy habitual en este tipo de relaciones que te hagan creer que están por encima, tanto moralmente como en todos los sentidos, también a nivel de paternalismo. Justamente aquí había una diferencia de edad importante, el paternalismo todavía se veía más fuerte, pero siempre te intentan transmitir que ellos saben lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y que lo hacen por tu bien. Y a ti te acaban convenciendo de que si lo haces así es por tu bien. Eso también es muy Sí. importante, porque también forma parte del trato. Exacto. Sí, 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 pero lo feo y la sensación fea era horrible eso, que tú dices, yo lo sentía como, no lo sentía a lo mejor como una humillación, un dolor horrible de que dijera, sácamela de enfrente y llévatela, porque no la quiero ver, no la quiero aquí enfrente. O sea, era horrible lo que sentía cuando decía eso, ¿no? Y que otra persona te tuviese que llevar a otro lugar, a otra habitación o lo que sea y dejarte ahí haciéndote sentir que eras una basura, que le habías hecho lo peor que le podías hacer y tú decías, o sea, para tanto lo que hice y terminabas creyéndote, o sea, entonces sí, le hice mal, o sea, horrible, horrible, horrible. La sensación esa de rechazo de parte de él dolía horrible. Claro, es que no solamente te rechazaba y te hacía sentir como una basura, sino que te reducía de persona a cosa, o sea, te deshumanizaba por completo, porque lo normal es que si tú estás enfadado con alguien, o lo hablo ahora o lo hablo después cuando se me pase, pero lo hablo con esa persona, no pido a otro que venga aquí a llevársela como si fuera un mueble que me estorba, y te reducía a eso, te cosificaba. Exacto, sí, totalmente, horrible. No, es que todo, o sea, mira, estamos contando unas situaciones que fueron todas juntas y todo lo que pasaba dentro de esa misma situación, ¿no? De esos mismos momentos, desde el enojo, de la humillación, el que me hiciera sentir nada, o sea, horrible. No te da respiro. Claro, aparte, es lo que decimos, no estabas durmiendo bien. Aparte te dejaba en silencio sin poder interactuar con nadie, en una situación muy incómoda, sin poder ir al lavabo, sin poder comer bien. Lo único que podías hacer era pensar y tu mente constantemente solamente te llevaba a lo mismo, a intentar que estos 2 meses pasen cuanto antes para intentar hacerlo mejor y que esto no se vuelva a producir. Imagínate cómo está tu mente para verlo así. La mente de una persona que no está siendo manipulada en esa situación, ¿cómo actuaría? Pues entendiendo que puede levantarse, puede abrir la puerta y puede marcharse. Una víctima no lo ve así. Una víctima lo ve como yo me levanto de aquí y el mundo se me acaba. Porque el mundo empieza y acaba donde está él.
y porque fuera de su luz no existo. Sí, no sos nada. O sea, es lo que te hacía sentir. No eres nada. Y Claro. lo decía, ¿eh? Al último, siempre, bueno, no al último, más avanzado nos decía eso. O sea, sin mí no eres nada. No vas a ser nadie. ¿Qué vas a hacer? O sea, como diciendo todo el tiempo que eh, si no estaba él, tú no ibas a poder lograr nada. De hecho, también nos metía en la cabeza de que cuando nosotros decíamos no puedo, por físicamente a veces nos exigía de una forma hacer cosas y te decía lo vas a poder y lograba que lo pudiéramos porque él decía todo lo que todo se puede lograr. Y yo te voy a demostrar que se puede lograr a la fuerza, por supuesto, ¿no? Pero lo lograba a través de amenaza y de las peores amenazas, pero lograba y nos demostraba que sí se podía hacer. Entonces, y también sabíamos que las amenazas las cumplía, Claro. porque no lo demostraba. Esa era otra diferencia. No era que nos amenazaba y no se cumplía. No era que te decía, no, no haces esto y te va a pasar esto. Y bueno, tú no lo hacías y después no pasaba nada. Como pasa a veces con los padres que te dicen, ah, no, te voy a quitar el teléfono y al rato, ay, pobre, se lo doy. No, eso no pasaba. O sea, con él era puse el ejemplo del teléfono, que es un ejemplo muy, muy suave. Estoy hablando, él te decía que no se te caiga el vaso porque vas a tener un problema. Y ay, se te cayó el vaso, ay, vas a tener un problema. Y era un problemón, ¿eh? Entonces Bueno, decías, pero porque se me cayó el vaso. O sea, no era para tanto, ¿sí? como la lamparita. Ujú. Y también quería preguntarte, Liliana, aprovechando que aquí no eres una única víctima, sino que has tenido contacto con tantas otras y justamente todas del mismo perpetrador. Normalmente las víctimas, normalmente no, siempre desde la victimología tenemos claro que las víctimas siempre cumplen un perfil. No cualquiera sirve como víctima. Psicópatas siempre suelen buscar el mismo tipo de perfil, buscan lo mejor de lo mejor, buscan personas inteligentes, nobles, bondadosas, empáticas, que sepan perdonar, que sepan amar, que pongan a los demás por delante de ellas. ¿Estás de acuerdo en que todas y cada una de las otras chicas y tú fuisteis así? Sí, totalmente. Totalmente, sí, yo no puedo describir a ninguna como alguien malo, al contrario. Creo que todas éramos muy empáticas, los somos, y estoy segura que todas lo son, muy, muy nobles, ¿no? O sea, con corazón, y él sabía que ninguna le iba a clavar un puñal, ¿sí me entiendes? O sea, él se podía quedar, se podía dormir tranquilo porque él sabía que eso no iba a pasar, que preferíamos nosotras, que éramos capaces nosotras de clavarnos el puñal antes de que a él le pasara algo. Eso lo tenía claro él. Ujú. Es todo horrible, Liliana. Eh, lo que pasa es que ya le había dicho que me quería ir, entonces él me hizo escribirle y pedirle que arregláramos todo hasta que terminé diciéndole, ok, sí, me voy a quedar, lo voy a intentar y quiero quedarme y pedirle perdón. Entonces me dijo, bueno, te vas al cuarto, te subes al cuarto, a uno de los cuartos de la Casa Rosa, y me esperas ahí, me esperas, en un momento voy. Y ahí estuve esperando, no sé cuánto tiempo habrá pasado realmente, porque él siempre te dejaba esperando un rato y caía siempre de sorpresa. Y cuando él aparece, porque las puertas eran de esas de cristal corrediza, pesadas, cuando él aparece, yo estoy cerca de la puerta y no me dio ni tiempo a pensar, a respirar, ni nada. Empezó a golpearme de golpe cuando nunca lo había hecho. Nunca, nunca me había pegado. Esa fue la primera vez que él me pegaba, ¿no? Pero fue terrible para mí porque no me dio, no me lo esperaba y nunca pensé que iba a suceder eso. Eh,
Entonces me empezó a cachetear, después de trompadas, no, yo me acuerdo que quedé aturdida, que estaba aturdida, totalmente aturdida, desorientada, no entendía nada, y lloraba y le pedía, porque él encima ahí es cuando me insultaba, me decía, te quieres ir, eres una loca, o sea, una cualquiera, porque me prometiste que me amabas y no me amas y esto y lo otro. Entonces, y yo le pedía perdón y me dijo, pero me ordenó que me quitara la ropa, no es que me dijo, ¿quieres quitarte? No, o sea, me ordenó, pero con un enojo, estaba totalmente sacado, totalmente sacado. Y eso a mí me descolocó, me terrorizó, la verdad, me dejó totalmente en shock. Y sí, con él le tenía terror, miedo, me saqué la ropa, me quité la ropa, y me pidió que me acostara en la cama. Yo no sabía lo que me iba a pasar. O sea, yo no, la verdad que nunca me imaginé lo que iba a pasar. Él se encargó en ese momento yo vi que se fue al baño, cerró las puertas, la ventana, se fijó que no estuviese abiertas las ventanas y, y me dijo que me recostara boca abajo y que no mirara. Y ahí empezó a golpearme y fue horrible. Horrible por el dolor, o sea, en un momento me di vuelta porque no entendía qué era lo que me estaba pasando, porque sentía un ardor, un calor, porque era como si me estuviese cortando. Y eran cables. Era un cable de un electrodoméstico, no sé, lo tenía doble. Y me golpeaba con toda su fuerza. Y obviamente que la primera reacción mía fue gritar. Y me dijo que si seguía gritando me iba a dar un 50 más. Y me seguía golpeando con toda su fuerza, me golpeó mucho, mucho, mucho. Y yo, o sea, fue la primera vez, eso fue la primera vez que me golpeó. Fue muy paralizante toda la situación, muy choqueante, muy traumática, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Creo que es importante aquí señalar que mucha gente pondrá en comentarios que seguro que te dijo no me mires a la cara por vergüenza. Este tipo de gente no siente vergüenza. Simplemente lo que no quería es que le vieras disfrutar, básicamente. Y porque a saber lo que se estaba imaginando de un cuerpo boca abajo y sin mirarle, no lo quiero saber. El cerebro de una persona que es psicópata integrado, es decir, que está entre nosotros, no dista en nada, es decir, no tiene ninguna diferencia con un psicópata que ha cometido delitos de sangre o asesinatos. La única diferencia es que a nivel jurídico no ha sido encausado por nada, no ha matado a nadie, a lo mejor no ha sido descubierto. Pero la mente de cualquier psicópata subclínico, es decir, de psicópatas que tenemos alrededor y de psicópatas asesinos, es la misma. Disfrutan con el sufrimiento ajeno. Los psicópatas no es algo que esté lejos. Esto no lo hemos mencionado en ninguna parte del vídeo, pero esta es la parte más psicopática y creo que hay que decirlo. Según los mayores expertos en psicopatía, uno de ellos es Robert Herr, hay del 1% al 4% de la población mundial es psicópata y cada psicópata de media va a destruir de 4 a 6 vidas a lo largo de su vida y cada persona empática se va a encontrar con 40 o 60 psicópatas a lo largo de su vida. Por lo tanto, aquí, con este caso, desde luego hemos roto todas las estadísticas. Desde el primer momento en el que te llama a la habitación, veo ya una forma de manipularte, que es cuando te dice, ahora subo, y no, te tienes que quedar ahí esperando. Parece una tontería, pero esto es el retardo táctico temporal. Esto lo emplean mucho los psicópatas, de quedar con ellos y en el último momento te dicen, llegaré 10 minutos tarde o llegaré, pero lo hacen siempre. Cualquiera puede tener un... Pero no, ellos nunca sabes cuándo van a aparecer, porque ellos deciden cómo, cuándo y qué. Lo deciden todo y tú eres la marioneta. Ahora que entramos en un episodio tan violento y tan de golpe, normalmente ellos tantean, igual que desde un primer momento te tanteó preguntándote si estarías dispuesta a aceptar formar parte de la familia porque te aceptaban, pero tenías que entender que lo compartirías, aquí no te tanteó, no te dio una cachetada, sin más. Aunque eso fue, creo, lo que pusiste en una de las cartas, que me merezco una cachetada. No empezó por algo suave, empezó directamente a tope, porque vio
que Liliana ya estaba lo suficientemente sometida, indefensa y vulnerable y aislada como para poder ejercer semejante nivel de violencia. Vio que ya era posible. Él se dio cuenta de que no hacía falta probar a ver si le doy voy a decirlo, un puñetazo y se va de casa, ¿no? Vio que no hacía falta, podía hacer cualquier cosa que ya no te ibas a ir, porque te tenía absolutamente manipulada y sometida. Ya tenías un abuso crónico y él lo sabía. Totalmente. Aparte, además de eso, de los golpes, obligarme a tener sexo después de eso, por Dios. O sea, Claro, te humilló. Eso es humillación. Ya no es un disfrute sexual, es humillación, básicamente. Aparte en ese estado en el que tú dices, es que me dio mucho asco. Claro, no te daba asco creo, por lo que estabas haciendo, sino por cómo estabas llegando a ese nivel de cómo te estaban tratando, lo que estabas sufriendo y aún así tenías que darle satisfacción sexual a una persona que te había hecho eso. Y no podías decir que no, y te dolía. es que no podía. Imagínate el terror que sientes después de que alguien te destroza la espalda, te golpea y encima te obliga. O sea, no hay forma de que tú digas, ay, no, o sea, no lo hago. O sea, sí, es terrible el miedo, Claro, porque es además terrible. con hacerlo más. Si gritas, lo haré 50 veces más. Imagínate que tú te niegas a hacerle eh, lo que te esté pidiendo. No podías negarte. Aquí ya entra no solamente la manipulación, aquí ya estamos pasando a una fase de denigración, de sumisión, de humillación brutal, en la cual entra en juego sobre todo la emoción humana más importante para mí no es el amor, sino que es el miedo. Y justamente aquí entra el miedo. Aquí ya no tienes miedo de me va a dejar de hablar, se ha enfriado la relación, voy a tener que estar aquí castigada. No, no, aquí temo por mi vida. Y es muy diferente. Porque tú no sabías ese día seguramente hasta dónde iba a ir, si ibas a poder salir de esa habitación, si ibas a poder volver a hablar con tu familia. Ahí Exacto. todo. Es que imagínate, no me imaginaba nada de toda esa situación. O sea, fue todo terrible, o sea, fue de golpe. Nunca me imaginé que me iba a pasar eso. Nunca. Creo que aquí hay dos heridas fuertes, que son los golpes, las cicatrices físicas que te deja, pero también esa sorpresa, ese no me imaginaba, no me lo esperaba. Creo que esto también queda como una herida, un trauma bien fuerte en ti. Claro, no solamente por eso, porque el problema es que al no esperárselo, al no entenderlo, es más fácil que se produzca el trauma. Solo hay que ver su reacción para que ver que exactamente esta herida emocional no ha sanado, lógicamente. Y es muy difícil que lo haga porque es algo muy traumático. La cuestión está en que no solamente no entiendes qué está pasando, por qué te lo está haciendo, sino que no puedo salir de aquí, no sé qué va a pasar luego, nunca me había pasado esto, no sabía que alguien me podía tratar así y volvemos a la frase reiterativa del vídeo, la edad de Liliana en ese momento. Muy importante a tener en cuenta también que no es lo mismo los mecanismos de defensa que puede tener una mujer madura, independientemente de que esté siendo manipulada, que obviamente esos mecanismos se ven menguados, son muy diferentes de una chica inocente que piensa que el que tiene encima es su novio. Claro, es que resulta que aquí existe, vuelvo a citar a Iñaki Piñuel, es un trauma por traición realmente, porque no solamente te están estafando emocionalmente, sino que está traicionando toda tu confianza que tenías en él y te está dañando de la peor de las maneras posibles. Que sí, que el dolor emocional, repito, puede doler más y puede durar más, pero desde luego lo que sufriste en aquel momento no es normal que venga de una persona que en teoría debería amarte, porque es tu novio. Y aquí esto es algo muy complejo de entender porque mucha gente que no ha vivido el maltrato, lo primero que te dicen es, bueno, es que en el momento que a mí mi novio me levante la mano, deja de ser mi novio. Pues qué fácil lo tienes. Pues esto no funciona así. Justamente cuando te empieza a levantar la mano es cuando más difícil va a ser irte, porque ya has entrado en la fase álgida del maltrato, ya has entrado por la puerta grande en la parte más compleja, más dura, más difícil y más terrorífica. Va a ser lo peor que vas a vivir a lo largo de tu vida, sin duda. Ya estás en un vínculo traumático. Exacto. Totalmente. Sí, es así. Así.
Uf, es que yo ya no me, o sea, lo más traumático para mí fue el observarme y decir que yo ya no era yo no era yo. En ese momento yo ya no me reconocía ni siquiera yo. Al haber llegado hasta ese punto y lo que sigue todavía no lo podía creer. Hay una diferencia, Liliana, entre la Liliana que entró ahí y la que salió. ¿Cuál crees que es la diferencia? ¿Qué te quitaron? La inocencia, me quitaron la inocencia, porque yo mm, al día de hoy soy una persona muy desconfiada, y siempre lo digo, siempre estoy pensando, por algo me lo dice, ¿no? O por qué trae, o sea, ¿por qué está mirando de esa forma? ¿O será que me está diciendo la verdad? Y, y yo no era así, yo no era, o sea, yo sí creía en las personas, ¿sí me entiendes? Ahora me cuesta mucho más, me cuesta muchísimo. Al final estas relaciones, Liliana, lo que te demuestran es lo que nuestros padres siempre se han dedicado a hacernos creer que no era así. Y es que acabas descubriendo que no toda la gente es buena, que hay gente mala, que el mal gratuito existe y que hay gente que te hace daño sin ningún tipo de motivo y gente justamente a la que tú quieres o a la que más quieres. Nuestros padres desde muy pequeños nos intentan enseñar que hay que ser educado con todo el mundo, hay que ser complaciente, hay que ser buena persona y nos lo hacen creer de que realmente los demás también lo son. Y tengo claro que si yo algún día tuviera hijos, lo primero que haría es hacerles ver que el mal existe. No puedes ser precavido porque cualquier persona puede ser víctima, incluso una persona que ya ha sido víctima puede volver a serlo. Esas, de hecho, son las víctimas favoritas de los psicópatas. Se puede volver a ser víctima. Pero hay que entender que el mal existe, está entre nosotros. Hay gente que solamente quiere hacer daño y quiere verte destruida. Y lo peor que les puede pasar es que tú salgas de ahí y te recuperes. Ujú, exacto, totalmente, así es. Liliana, ¿cómo te sientes con la presencia de Estefanía explicando este episodio tan doloroso de tu vida? No, muy bien, Estefanía, te lo agradezco. La verdad que eres una genia en esto, realmente. Se nota la experiencia, el estudio que tienes sobre este caso. No el caso, sino sobre estos, ¿no? Casos. Y es impresionante, me has dado mucha respuesta y creo que la gente también lo va a agradecer mucho, ¿no? Así que te agradezco que nos acompañes hoy y espero poder contar contigo más adelante también. Yo encantada, Liliana. De verdad que llevo mucho tiempo inactiva en redes sociales y en el activismo, pero esta oportunidad no podía dejarla pasar porque que alguien televisiva o persona pública se atreva a hacer lo que es tan difícil, wow, es que merece todas mis alabanzas y de verdad que espero que no solamente cuentes tu verdad, sino que algún día puedas mirar atrás sin dolor. Que ese recuerdo de alguna manera quede atrás y puedas mirar hacia adelante. Desconfiada vas a ser, eso está claro, forma parte también del trauma, pero sabiendo que tú no tienes nada de culpa, que tú no podías haber salido de ahí, que tú jamás pudiste hacer nada, ni por ti ni por las demás, que ninguna de vosotras tuvo culpa. Y ojalá algún día os quitéis ese lastre de encima, porque seguro que en el fondo, aunque queráis verlo ahora de una manera diferente, en el fondo siempre se tiene esa culpa de, pero ¿por qué aguanté tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no les dije a ellas, iros? Ya me lo como yo. ¿Por qué no hice nada por ellas? Ya no por mí, sino por las demás. Ojalá algún día os quitéis todo eso. Sí, por eso estoy haciendo esto, porque sé que a medida que va pasando cada etapa, y si bien es doloroso, me está ayudando mucho. Yo siento que me estoy quitando mucho peso de encima. Y de eso se trata, el terminar de sanar y como te digo, me sana también el saber que estoy ayudando a mucha gente. Y tanto, y tanto.
Todo un ejemplo, Liliana. Gracias. Gracias a las dos. Gracias a ti.